Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión de enunciados. Bien, esta carátula tiene que estar copiada en tu cuaderno, ¿sí? Es un separador para que tú sepas desde dónde vas a estudiar para la evaluación de este bimestre. Estamos ya en el tercer bimestre, quinta unidad. El valor del mes es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. La confesión de fe, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. No olvides de tomarle foto a tu carátula y enviármela también por el aplicativo ClassDojo. Bien, entonces, inclusión de enunciados. ¿Qué es la inclusión, jóvenes? A ver, si te dicen tú incluyes a otros, es decir, es como que, ¿no? A aceptar a alguien más, a mi grupo, eso es incluirle mis. ¿Ya? Puede ser, pero mira, consiste en identificar la oración, ¿sí? O enunciado, como quieras llamarlo, que al insertarse en el texto, ¿ya? Entonces yo tengo un texto, ¿no? Ahí y ya necesito una oración o un enunciado para completarlo. Entonces yo cuando lo voy a insertar, ¿sí? Lo voy a ver yo, relacionar, va a completarme, ¿ya? Porque acá mis enunciados estaban incompletos y esto va a completar. ¿Pero lo va a completar por completar? No. Lo va a completar, ¿sí? Pero hay algo muy importante, que al completarlo va a continuar con la coherencia global, o sea, en general va a haber coherencia. O sea, si no, no es ese enunciado el que va a completar, ¿sí? O sea, sí o sí ese enunciado tiene que completar con coherencia. Por eso es muy importante que comprendas el mensaje del texto. Si tú ni siquiera sabes de qué está hablando el texto, ¿cómo vas a poder tú incluir un enunciado para completar? Porque ni siquiera entiendes de qué está tratando. Entonces, tienes que saber primero de qué trata para que tú puedas comprender el mensaje. Y también debemos asociar las ideas considerando, o sea, voy a asociar, voy a incluirlo solo si este es coherente. Y solo si este tiene cohesión, o sea, que estén bien ubicados los conectores lógicos, porque la cohesión, recuerden que tenía, ¿no?, los conectores lógicos. Esa es cohesión. Y coherencia, que tenga sentido. Coherencia es que tenga sentido y cohesión, que estén ubicados bien los conectores lógicos. ¿Ya, jóvenes? Bien. Vamos a mirar un videíto rapidito para que tú comprendas, ¿no?, cómo resolver estos ejercicios de inclusión de enunciados. ¿Sí? Aquí tenemos. La definición dice, son ejercicios orientados a medir la capacidad del alumno para obtener una visión integral del texto. ¿Cuáles son los criterios de resolución? La coherencia lógica primero. Aunque al texto le falta una oración, sí, tiene que tener coherencia. Conexión por referencia interna. Son absolutamente necesarios para identificar el enunciado que debe agregarse. Y la sucesión y enumeración. ¿Ya? Debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trae. Entonces, tiene que haber una sucesión, ¿ya? Hasta a veces un orden cronológico. Entonces, vamos a buscar cuáles fueron las causas, las consecuencias, ¿sí?, de lo que está tratando mi tema, del asunto, ¿no?, de lo más importante. Entonces, causas, consecuencias, no lo olvides. Ya, ahora. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, como les estaba diciendo, la inclusión de enunciados. Por ejemplo, acá dice educación en derechos humanos. El cumplimiento progresivo de los principios de los derechos humanos depende en gran medida de la educación. La escuela, al igual que otras agrupaciones sociales, tiene que desempeñar plena y eficazmente la función que le corresponde en la enseñanza de los principios de los derechos humanos y ajustar a ellos la actitud y comportamiento de los futuros ciudadanos.
La escuela tiene muchos fines que cumplir. Mira, o sea, dice que no solo los derechos humanos se van a ver en otro lugar, sino también en la escuela, ¿no? En la escuela tenemos que formarte, ¿no? En eso, en valores ya. Ahora, la escuela dice que tiene muchos fines, pero pocos revisten tanta importancia para el futuro de la sociedad como la enseñanza de estos principios. En la escuela es donde los estudiantes pueden aprender a pensar con sinceridad y fundamento, a enjuiciar las normas de la sociedad en que viven y a asumir deberes y responsabilidades hacia sus compañeros, sus familias, su comunidad y más adelante la sociedad mundial. O sea, todo esto puedes aprender, ¿no? En la escuela. ¿De qué está tratando el texto y cuál es la idea principal? A ver, ¿qué es lo que tú crees? ¿De qué trata el texto? Claro, la educación en derechos humanos, ya, ese es de lo que está tratando el texto, ¿no? Porque la educación, ¿dónde se le da? En la escuela. ¿Y cuál es la idea principal, no? Que la escuela debe enseñar esto, ¿no? Los derechos humanos. Bien, ¿qué idea considero que completaría el texto? ¿Qué idea yo puedo incluir acá para completar el texto? A ver, si estamos hablando sobre podría decir algunos derechos humanos, ¿no? Aquí algunos derechos humanos podría yo completar. Por ejemplo, acá yo pienso que esto es lo que está completando un poco el texto, ¿no? En la escuela es donde los estudiantes pueden aprender a pensar con seriedad, todo lo que se puede hacer en la escuela. Entonces, como te dije, para yo incluir un enunciado, si lo que yo voy a hacer primero es, lo que me tengo que fijar es que tenga coherencia, ¿no? En relación a los enunciados que ya están ya en mis alternativas. Por ejemplo, aquí, ¿no? La estructura de un ejercicio de inclusión de enunciados. Estamos con este texto. La educación como derecho se asume como condición esencial para el pleno desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Ya. 2 está vacío. Aquí yo voy a completar. Ya, entonces voy a pensar con qué completar. Y con lo que yo voy a completar tiene que ser coherente y también tiene que tener cohesión. Se pueda relacionar entre sí, las ideas sí se puedan relacionar entre sí, esa es la cohesión. Ya. Ahora, forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Se ratifica este derecho en los tratados y normas internacionales. Su cumplimiento es requisito fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Entonces, mira, ya forma parte de los derechos, ratifica este derecho de los tratados, su cumplimiento es requisito fundamental. Entonces, estamos hablando que es importante, ¿no? La educación como derecho. Entonces, ¿cuál la voy a completar? Todos los docentes deben capacitarse adecuadamente. Eso es lo que estaba diciendo. ¿De eso estamos hablando? No, ya deja de ser coherente, nos está yendo a otro tema. ¿El Estado tiene obligaciones con respecto a la educación? ¿Estamos hablando del Estado? No. Los docentes tienen una meta planteada. Ya nos estamos yendo por otro lado igual. Los jóvenes son constructores del orden social y cultural. ¿Estamos hablando del orden social y cultural o estamos hablando sobre los derechos? Es un derecho constitutivo de la dignidad humana inalienable, inherente y esencial a la persona. Por supuesto, mira, acá estábamos hablando de derechos, 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 derechos y acá continúa hablando sobre los derechos. Con eso voy a completar. Entonces yo digo, la educación como derecho se asume como condición esencial para el pleno desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Es un derecho constitutivo con la dignidad humana inalienable, inherente y esencial a la persona. Forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales y continúa, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Tiene que tener coherencia con lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de derechos, voy a continuar hablando de derechos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que yo pueda incluir un enunciado? El primer paso es identificar el tema. Como dijimos, ¿de qué estábamos hablando? De derechos. Entonces voy a tener que continuar hablando de derechos. ¿Sí? El tema, o sea, lo más importante, en qué está girando mi texto, ¿no? Y cuál es su progresión. Después voy a asociar ideas considerando la coherencia y la cohesión. Palabras claves, ¿no? Coherencia y cohesión. Voy a plantear una posible idea que pueda completar el texto. Entonces, puedo plantear, ¿no? Esta puede completar, ¿sí? Y voy a verificar con las alternativas del enunciado que pueda continuar con la secuencia textual. Entonces, veo las alternativas, ya, esta es la que me parece, ¿no? Porque tú ya identificaste el tema. Si no identificaste el tema, no vas a poder tú completar, ¿sí? Ese texto. Bien, jóvenes, entonces, continuemos.
Mira, aquí por ejemplo tengo, ¿no? Inclusión de información, ¿no? Elija la opción que al insertarse en el espacio en blanco complete mejor la información global del texto. A ver, acá está, la 43. La robótica se ocupa del diseño y la construcción de robots. El 2 está vacío. Su gran desarrollo es consecuencia de la madurez alcanzada por estas tecnologías. Estamos hablando de la robótica, ¿no? Cabría pensar que los robots presentan analogía con el cuerpo humano. Sus sensores corresponderían a nuestros sentimientos, sentidos y sus órganos mecánicos a nuestros miembros. Entonces, yo digo, la robótica se ocupa del diseño y de la construcción de robots. Esta disciplina apoya en la microelectrónica y la informática. La industria del automóvil ha sido el principal usuario de robots. Los robots fueron concebidos como máquinas muy sofisticadas. Los robots de montaje se vienen aplicando en el sector eléctrico. Los robots realizan algunas funciones propias del ser humano. Diseño de robots. A ver, estoy hablando de la robótica. A ver, chicos. Esta disciplina se apoya en la microelectrónica y la informática. ¿Qué hice yo? Aquí tenía mi tema y sigue definiendo el tema, ¿verdad? Esta disciplina. Entonces, mira, el texto versa con el desarrollo de la robótica, por ello es necesario incluir el enunciado que hace referencia a las disciplinas en que se apoya esta, ya que existe un rastro en la oración 3. En la oración 3 continúa, su gran desarrollo es consecuencia de la madurez, ¿no? Al hablar de esas tecnologías que hace referencia tanto a la microelectrónica y la informática. Entonces, aquí, mira, para yo poder saber cuál era la alternativa correcta para la 2, no solo tenía que basarme en la 1, sino también en la 3. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente texto. La palabra individualismo se formó del vocablo latino individuum. Este vocablo significa individuo y designa algo que el individuo es indivisible, ¿no? Que es indiviso e indivisible. La indivisibilidad es, por tanto, la característica más importante del concepto de individuo. Cicerón empleaba los términos dividus e individus para señalar lo que era susceptible de división y lo que no lo era. A ver, ¿con qué completo? El interés y la necesidad del individuo están por encima de cualquier consideración colectiva. El individualismo preconiza que cada persona al buscar su propia felicidad consigue la felicidad general. La persecución del beneficio individual está relacionada con el bien universal de todos. El despliegue individual conduce al bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Con estos antecedentes etimológicos, esta palabra significó, ¿sí?, un ser humano singular e irrepetible. Entonces, ¿de qué estoy hablando acá yo? De la palabra individuo y de dónde proviene esta palabra y lo que significa. ¿Y en qué alternativa yo tengo eso? ¿En qué alternativa sigo hablando del significado de la palabra individualismo? ¿En cuál alternativa? En la E. Todas las demás no están hablando, miren. Si el texto nos informa sobre el origen de la palabra, ¿sí? Así que debe incluir la conclusión lógica del autor sobre este término. Claro, con estos antecedentes etimológicos, ¿ves? La etimología, esta palabra significó ser humano, singular e irrepetible. Bien, sigo hablando de lo mismo, o sea, mi tema era el origen, estoy terminando con eso, origen también. Bien, jóvenes. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es tu tarea el día de hoy? Vas a copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno. Vas a resolver la página 94 del libro de actitud verbal. Mira, solo vas a resolver los ejercicios 1, 4 y 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque los otros ejercicios son del tema de inclusión e implicación que recién vamos a hacer. Entonces, ¿de qué trata? ¿En qué consta la inclusión de enunciados? Tengo que incluir un enunciado o una oración, ¿sí?, para completar el texto, pero esta oración tiene que tener coherencia y cohesión, ¿sí? Para eso yo tengo que identificar el tema, ¿ya? El asunto. Y ahora también te estoy dejando algo, ¿no? Te he adjuntado una ficha, ¿sí?, para los alumnos que no tienen libro. Ya, ahora, hay un texto que te estoy adjuntando para que lo leas. Está en tu programación.
Ya hay un texto ahí. Lee ese texto, por favor. Respeta los signos de admiración, de interrogación, la coma, punto y coma, ¿no? Respeta al leer todo eso. Si una palabra te tras, vuélvela a repetir. Ya, yo te voy a preguntar sobre ese texto en nuestras clases de literatura o de lenguaje cuando nos toque Zoom. Entonces, si tú no has leído el texto, tú no vas a saber de qué trata. Es importante que lo leas. Te puedes sumar puntos o también bajar puntos si no lo vas a leer. ¿Sí? No olvides enviarme la tarea antes de las 6 de la tarde por el aplicativo ClassDojo. Si tuvieras algún inconveniente con tu clave, tu código, me avisas para que yo te pueda generar un nuevo código. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.